hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. A ver, esta semana ha sido una semana sumamente llena de noticias. La salida de Inglaterra de la Unión Europea, ha habido un tema de un referéndum, muchísima gente plantea dentro de la Gran Bretaña que en realidad no debería ser una decisión proveniente de los resultados de ese referéndum, sino más bien que debería pasarse a consulta dentro del Parlamento. No toda la Gran Bretaña está contenta con esa salida, está en un momento de discusión sumamente interesante. La bolsa inglesa ha caído significativamente. Ese es un tema que, bueno, nos queda pendiente. Esta semana hemos tenido también, hoy, de hecho, la elección en España, segunda vez la elección en España. Personalmente le deseamos mucho éxito y con todo el cariño del mundo a Pablo Iglesias, que esperamos que realmente sea un resultado favorable para ellos. Estamos atentos a ver cuáles son los resultados finales de esa elección. Nosotros en Bolivia, en el contexto nacional, el conflicto de la COP ha tenido un paro de 48 horas, un paro que algunos han calificado como un éxito, otros han calificado como un fracaso, un paro movilizado donde finalmente todas las instituciones han funcionado regularmente jueves y viernes, salvo algunas poblaciones específicas que sí pararon en diferentes rubros. Es sobre esto que vamos a hablar esta noche, sobre justamente cuál es la relación entre la COP y el gobierno nacional. Si nosotros recordamos, la COP ha nacido en 1952, bajo una lógica de reivindicaciones, ¿no? Fundamentalmente estabilidad laboral, incrementos salariales, el respeto de las 8 horas de trabajo, el tema de las pulperías, etcétera, etcétera. Una COP sumamente ideologizada bajo el paraguas, sin duda alguna, de ese texto maravilloso que es la tesis de Pulacayo. Además, la COP se ha regido bajo otros principios, que es lograr el cogobierno, ¿no? Y, por supuesto, el pluralismo político. Es sobre esto que queremos hablar esta noche, invitar a hacer una reflexión mucho más allá del conflicto puntual que en este momento se vive a raíz del decreto de cierre de la empresa Enatex, Exametex, ¿no? Queremos hacer una reflexión mucho más profunda y por eso hemos invitado esta noche pues a gente que por supuesto sabe muchísimo del tema, de dirigentes que han estado en procesos de discusión sumamente importantes, dirigentes de los 90, ¿no es cierto? Don Lucio, muy buenas noches. Usted está por segunda vez en esta casa, no es hotel, don Lucio González, de verdad es un gusto volverlo a tener. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Susana. Saludar a la audiencia que seguro que está viendo este canal. Y estamos acá para analizar, debatir algunos puntos que seguramente necesitan ser vistos desde otro punto de vista, porque hay diferentes puntos de vista en todo caso. Así es. Pero estamos aquí para esta disposición. ¿Ya? Le agradezco mucho estar esta noche con nosotros. Con nosotros esta noche también José Pimentel, también exdirigente de la COP. Muy buenas noches, bienvenido. Por primera vez a esta casa no es hotel. Así es, pero una aclaración, no he sido dirigente de la COP, he sido dirigente de la Federación de Mineros. Muchas gracias por la invitación. Ay, ahí yo tuve el error, mil disculpas, don Pepe. Con nosotros esta noche también el viceministro de Relación con los Movimientos Sociales. Alfredo, muy buenas noches, bienvenido otra vez a esta casa, no es hotel, de verdad es un gusto volverte a tener y estar aquí en esta mesa que nos invita a reflexionar un poquitito más allá. Yo sé que tú eres un ilustrado sobre estos temas y me da mucho gusto que estés esta noche con nosotros. Buenas noches, Susana, muchas gracias por la invitación, un gusto para mí estar acá en esta casa, no es hotel. Un saludo al señor Lucio González, también a José Pimentel y bueno, dispuesto a tocar los temas que están sobre la mesa. Bueno, muchas gracias.
Empezamos con usted, Pepe. A ver, en 1952, en plena efervescencia revolucionaria, se funda la COP, se establece un cogobierno con el MNR, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las características o cuáles son las condiciones, mejor dicho, esa es mejor palabra, las condiciones que hacen que la COP pueda o que quiera o que esté en disposición de establecer un cogobierno con al lado de una estructura partidaria? Bueno, hay que partir de las circunstancias en que se da la Revolución del 52, un hecho inicialmente concebido como un golpe de Estado. Los militares, los carabineros lo votan al presidente de ese entonces, Vallivian, y debería entrar Paz Estenssoro, pero este plan fracasa. Y son las masas que en última instancia, después de 3 días de lucha, de combate, toman el poder. Entonces, el mérito de haber tomado el poder, de haber derrotado a la oligarquía, a su ejército, es del pueblo en armas, fundamentalmente mineros fabriles. Y en esas circunstancias, entregar libremente el poder a quienes habían estado en el exilio o habían fracasado en su intento putschista, parecería inconcebible. Por eso se crea la COP, no como una institución de carácter reivindicativo, para plantear salarios, jornada de trabajo, no, para imponer un programa revolucionario al gobierno del MNS. Todavía el 11 de abril estaban todavía calientes el fuego, y Lechín impone a que Siles Suazo anuncie la nacionalización de las minas. Este fue el gran objetivo político de los mineros en la Revolución del 52. Y posteriormente vienen las otras medidas, que es a la COP la que impulsa, como la reforma agraria, el Código de Seguridad Social, la reforma educativa y finalmente el voto universal. Creo que si entendemos muy claramente los orígenes de la COP ha sido una institución muy amplia, no solamente pluralista en el sentido ideológico, sino que en su seno conviven organizaciones obreras, campesinas, clase medias, intelectuales, artistas y estudiantes. Entonces hay que decirlo que es un reflejo de la composición social del pueblo boliviano. Por eso las banderas de la COP siempre han sido políticas, y hay que pensar que una acción de la COP va a tener necesariamente un efecto de carácter político. Lucio, a ver, estamos de acuerdo que entre la COP y el gobierno del MAS, a lo largo de estos 10 años que tiene gobernando el movimiento al socialismo, han habido tensiones. Hemos tenido conflictos con los jubilados, ha habido conflictos con los propios mineros, han habido temas de aumento salarial, etcétera. Digo, han habido, ¿no? En estos 10 años una serie de situaciones que han tensado evidentemente la relación, como naturalmente tiene que ser, ¿no? Tensado la relación de la COP con el gobierno. Pero por otro lado, digamos, en estos 10 años de gobierno también han habido momentos, digamos, donde se ha visto muchísima cercanía entre la COP y el gobierno, ¿no? Uno recuerda, no puede pasar por alto indudablemente la ley de pensiones, ¿no? Que es una ley básicamente trabajada con la COP. Además, cuando se la promulga es al lado, pues, de la dirigencia sindical de la Central Obrera. También los 1 de mayo suele, a ver, está la COP al lado, ¿no? Estos momentos de la disputa en las tensiones de los incrementos salariales, las tensiones que existen además con el empresariado privado, etcétera, etcétera, pues es el gobierno que parecería que se pone del lado de la COP, porque bueno, luego los 1 de mayo vemos las firmas de estos decretos, ¿no es cierto?, siempre pues al lado de la COP. Entonces, a ver, en ese marco, ¿no?, de entre tensiones y momentos, digamos, importantes de trabajo conjunto, de acercamiento, etcétera, etcétera, me interesa saber si desde tu perspectiva son mayores las tensiones que estos momentos de encuentro que tiene la COP y el gobierno. Bueno, primero que nada, como decía Pepe, la COP es un hijo siamés de la Revolución del 52.
no se podría explicar la COP sin la revolución del 52. En todo caso, es una organización policlasista, esencialmente política, y creo que ese es el papel fundamental que ha jugado la COP, principalmente en la lucha contra las dictaduras y por recuperar la democracia. Y también ha jugado un papel fundamental la Central Obrera Boliviana, de la que fui parte después del 88, contra la lucha contra el neoliberalismo. Yo te puedo asegurar que no ha habido un solo año en este país que no se ha dictado estado de sitio para aplicar todas las medidas económicas, tanto de Víctor Paz Extensor o Gonzalo Sánchez de Losada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez. Estados de sitio. Y si ha habido estados de sitio es porque ha habido conflictos. No es como dice Álvaro García en su libro La sociología de los movimientos sociales, que había una COP que había sido derrotada en la marcha por la vida. Sí, hubo derrota en la marcha por la vida, pero no por ello desapareció el protagonismo y la rebeldía y la insurgencia de los trabajadores. Entonces, lo que no se explica de por sí es precisamente que ha habido estados de sitio. Se han impuesto las medidas de la capitalización, de la reforma educativa y muchas más, precisamente con represión, con confinamiento de dirigentes y firmando estados de sitio. Bien, ¿qué pasa en esta década? Yo creo que no ha habido muchos conflictos. El más claro creo que es el año 2011, cuando el gobierno del MAS pretendía dictar un gasolinazo. Es el momento en que los trabajadores reaccionan frente a ello y hacen que ese proyecto se lo guarde. Ha habido otros conflictos de menos envergadura, pero que son normales y naturales en una sociedad clasista como la que estamos viviendo. O sea, hay el capitalismo, porque este sigue siendo capitalismo, aquí no hay socialismo. El capitalismo es una sociedad donde prima fundamentalmente la lucha antagónica entre trabajadores, empresarios y también el Estado, que en última instancia es burgués. Pero lo que hay que poner énfasis es en lo siguiente. El propio gobierno del MAS no ha respetado ni siquiera su propia constitución, porque el artículo 51 habla del respeto a la independencia sindical, ¿ya?, de las organizaciones sindicales. Y lo que ha hecho es cooptar al movimiento sindical. Esa cooptación ya obviamente ha hecho que la Central Obrera Boliviana y los trabajadores entren a un proceso de mediatización, de anulación, frente a los conflictos cotidianos que se dan. Se les ha hecho creer a los trabajadores que este es el gobierno de los trabajadores. Y eso es terrible porque se está desideologizando a los trabajadores. ¿Este es el gobierno de los trabajadores? No es pues un hecho ya importante que ex dirigentes de la Federación o de la COF hayan llegado a ser ministros aquí como Pepe Pimentel. Eso no es suficiente, eso no te dice nada. Y obviamente esta cooptación de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de las organizaciones intermedias, federaciones y confederaciones, ya ha llevado a un momento en que los trabajadores creen que es su gobierno. Y entonces lo que han hecho es, obviamente en algunos casos, ser frenados en alguna intención de reaccionar frente a los problemas que se presentan cotidianamente. Hay sindicatos, ¿ya?, que inclusive han estado amenazando a sus propias bases si se hacen una cosa en contra de las direcciones sindicales. Y aquí los autores son claros. Fundamentalmente Pedro Montes y Juan Carlos Trujillo se han puesto a pie juntillas del gobierno. No voy a yo decir que por prebendas o lo que fuese, no, esas cosas a mí no me interesan, pero se les ha ido desarmando ideológicamente a los trabajadores. ¿Ya? Al decirles que es un gobierno de los pobres, de los trabajadores como nosotros, estás desarmando a los trabajadores. Estás prácticamente anulando esa famosa tesis política que tú has mencionado. La tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo, la tesis socialista. ¿Ya? Los trabajadores en este momento
están en una han estado hasta la semana pasada totalmente desarmados, ideológica, política y sindicalmente. Y eso simple y llanamente es la violación del artículo 51 de la propia Constitución del Estado Plurinacional. Yo creo que aquí hay personas que tienen que rendir cuentas, porque si ha habido algo fundamental, algo cardinal en el movimiento sindical boliviano, ha sido precisamente mantener la independencia sindical. Eso le ha dado vitalidad, eso le ha dado fuerza, eso le ha dado trascendencia a nivel internacional. Entonces yo quiero manifestar esto y bueno, estamos acá para el debate. Ahora voy a volver contigo, Lucio, porque en el punto 8 de la tesis de Pulacayo, que es la acción directa de masas y la lucha parlamentaria, pues una cosa que se impulsa es justamente la presencia parlamentaria, ¿no? En el ejercicio del poder de las masas. Me indican que la lucha parlamentaria es importante, pero para las etapas de ascenso que adquiere el movimiento revolucionario, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, nada, eso lo discutimos. Alfredo, quiero ir contigo. ¿Estás de acuerdo con la valoración de Lucio? Por supuesto que no. Y creo que está expresando la postura ultraizquierdista, que termina haciéndole el juego a la derecha, porque los argumentos con los cuales Lucio acá ataca al gobierno son muy parecidos a los que utiliza la derecha, muy parecidos. La cooptación del movimiento sindical. Eso lo dice también un Diego Ayo, ¿verdad? Representantes de la derecha, Víctor Hugo Cárdenas, lo mismo hablan. Y no caen en cuenta que en realidad el posicionamiento político que ha tomado la Central Obrera Boliviana durante este proceso de cambio viene precisamente a partir de su propia experiencia. En primer lugar, la tesis de Pulacayo no es la última palabra. Es una tesis importante, sí, del 46, pero posteriormente viene pues la tesis socialista de la Central Obrera Boliviana, de Colquiri de 1970. Luego viene el manifiesto de Tiwanaku de 1974. Son documentos que hay que leer también. La tesis de Pulacayo no es la última palabra. Y durante todo este tiempo ha ido madurando en el seno del movimiento sindical nuevas concepciones que se alejan del obrerismo, que es característico de la tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo no entiende, por ejemplo, el rol que juega el problema indígena en nuestro país, las naciones indígenas originarias. No entiende eso. Pero posteriormente, fruto de una acumulación política en el seno del movimiento sindical, eso sí va saliendo a la luz. Y particularmente en el último tiempo, la Central Obrera Boliviana empieza a debatir dentro de sus propias filas, empieza a debatir cuál es su rol dentro de este proceso de cambio. Considerando que, por ejemplo, se realizó entre los años 2006 al 2009 una asamblea constituyente. Y el movimiento obrero no estuvo presente en esa asamblea constituyente. Sí lo estuvo el movimiento indígena originario campesino, pero no estuvo el movimiento obrero. Entonces empiezan a hacer una valoración autocrítica de decir, bueno, a ver, no estuvimos presentes en la asamblea constituyente. Tal vez si hubiéramos estado presentes como clase obrera, hubiéramos ido más allá en la nueva Constitución. La nueva Constitución ha llegado hasta el reconocimiento del Estado plurinacional, hasta lo que es la formulación de un modelo económico, social, comunitario, lo que es la consolidación de varios procesos de nacionalización que se han dado durante estos años y que por supuesto la ultraizquierda, así como la derecha, niega, ¿no? Dicen, no ha habido nacionalización de los hidrocarburos. ¿Cómo que no? Claro que ha habido nacionalización de los hidrocarburos, claro que ha habido nacionalización de las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, claro que ha habido estatización en el caso de Guanuni, claro que hemos nacionalizado el litio, en fin, pero bueno, cada cual verá lo que le parezca. Entonces, resultado de esa evaluación es que la Central Obrera Boliviana dice, no, tenemos que participar en este proceso. Este proceso es nuestro, este proceso de cambio, y hay que participar para profundizarlo. Y resultado de ello es que en un ampliado de noviembre del 2013 realizado en Santa Cruz, ampliado nacional, se decide la línea del reencuentro entre la Central Obrera Boliviana y el proceso de cambio conducido por el gobierno del compañero Evo Morales.
un ampliado nacional. Pero no es solo un ampliado nacional, luego viene el Congreso de la Federación de Mineros que se realizó hace poco en San Cristóbal. ¿Eso cuándo ha sido? Hace unos meses, Diciembre. 5 meses, ¿no? Diciembre. 6 meses, en diciembre. Y luego viene el Congreso de la Central Obrera Boliviana en Tupiza, ¿no? Y resulta que en el Congreso de la Federación de Mineros se aprueba este documento, es la tesis política, ¿eh? Por eso digo, la tesis de Pulacay no es la última palabra. Hay documentos y muchos documentos que luego vinieron. Y dice esta tesis, ¿no? Dice, vivimos en esta coyuntura en la que se encuentra la disyuntiva en la que los trabajadores debemos tomar partido, o por el imperio, expresado en los sectores conservadores del país, política de crisis, o estar con la profundización del proceso, política de estabilidad. Por eso se justifica hoy la unidad con el Estado, porque el enemigo es uno, el imperialismo estadounidense, la unidad con el Estado. Bueno, ese es el reencuentro. La tesis de Pulacayo, es decir, si algo es antiimperialista. Y sí, y este documento también, solo que no asume que el enemigo principal es el gobierno, no, el enemigo principal es el imperialismo. Ahora, por supuesto, hay un debate, sí, hay la democracia sindical, todo lo que se quiera, pero ojo, que incluso cuando se fundó el instrumento político de los trabajadores, ¿qué dice en su documento fundacional? Dice, la principal autoridad es el Congreso de la COP. Por lo tanto, debería respetar la decisión, el lineamiento estratégico fijado por el Congreso de la COP, pero no lo hace, no lo hace. Y ahí vienen los dobles discursos, en fin. Guido Midma es un dirigente al que respeto, como respeté al anterior, a Juan Carlos Trujillo, y al anterior a él, Pedro Montes, ¿sí? No creo que se pueda decir que ellos estuvieron a pie juntillas sometidos al gobierno, me parece una falta de respeto, ¿no? Ellos aplicaron un lineamiento estratégico que con todo derecho los trabajadores pueden tomar. Que estemos o no estemos de acuerdo, muy bien, esa es otra cosa. Pero fueron lineamientos estratégicos que se decidieron en ampliado nacional, luego en congresos. Por lo tanto, aquello de la cooptación es también otra idea falsa, ¿no?, que se pretende plantear. No hay tal cooptación, lo que hay es un posicionamiento de la clase obrera al interior de este proceso de cambio. Me tengo que ir lamentablemente un corte, quédese en esta casa, no es hotel, que seguimos hablando de la relación del gobierno con la central obrera. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de la relación del gobierno con la central obrera a propósito del conflicto que se ha suscitado esta semana. Lucio, quiero volver con usted. A ver, Bolivia entra en la crisis inflacionaria más importante de su historia, llega más o menos, si no me confundo el dato, a más de un 3000% del dato de inflación, ¿verdad? No estoy confundida con el dato, ¿no? Es más del 3000%. 20.000%. ¿Cuánto? 20.000. Ah, no, estoy súper por abajo. Durante 20.000. la UDP. Durante la UDP, sí, más del 20.000% entonces. A ver, y si bien esto responde a que hubo un mal manejo en ese momento con la deuda, esta crisis se da también por cubrir un tremendo hueco generado por un momento de mala cotización en materia prima, ¿no? En este momento en Bolivia, si algo creo que hay un acuerdo, ¿no? Creo que es algo que se ha reconocido, es que existe un patrimonio político llamado estabilidad económica y estabilidad fiscal. Creo que cuando uno ve pues cualquier informe que hace cualquier organismo internacional alrededor de la economía nacional, pues puede intuir que la estabilidad es un factor pues reinante en el país ahora. En ese marco, Lucio, y teniendo la experiencia de lo que nos ha pasado en la UDP, ¿estás de acuerdo con que se cierren empresas que no son productivas, que no están yendo a ser privatizadas, sino están siendo cerradas porque no le generan ningún tipo de ingreso al Estado, pero no solo que no le generan ningún tipo de ingreso al Estado, sino que tampoco llegan a un punto de equilibrio? Bueno, primero responder lo que ha manifestado el viceministro. Adelante. La cooptación es una palabra.
todo el mundo utiliza, izquierda, derecha. Yo soy de izquierda, y si el ministro me considera de ultraizquierda, pues lo soy. Pero otro es el concepto que nosotros tenemos respecto a la cooptación, respecto al momento político que se está viviendo en este país. No le estamos haciendo coro a la derecha, ¿ya? Si bien somos una izquierda, pueden llamarle marginal, taxi, partido, lo que fuera, tenemos una posición ideológica y política. Yo me considero marxista guevarista. Yo veo con ese lente el momento que estamos viendo. Entonces, para descartar ese, ¿no? que nos quieran mezclar con la derecha. Bueno, respecto a la estabilidad económica, cuando pasó el año 85, cuando estaba en el gobierno Siles, por supuesto que ha sido momentos también difíciles de lucha social de los mineros particularmente y los fabriles. Obedecía que era el momento ya cuando estaba empezando a aplicarse las políticas neoliberales, no en Bolivia, sino ya en Inglaterra y en los Estados Unidos. Cuando recuperamos la democracia, ya en el mundo ya se estaba cayendo los estados de bienestar, los estados de benefactor. Entonces, cuando recuperamos el 85, era casi normal que llegue esa crisis. Por eso había una inflación de 20.000, ¿ya? Era porque los petrodólares que se habían entregado a los países durante la década del 70 ya estaban cobrándonos los intereses. Entonces, por eso hubo ya esta deuda externa, que fue inmensa, que ha generado un momento de desestabilización. Los trabajadores nos levantábamos y decíamos, ahora, ¿cuánto vale mi dinero? Sí. Entonces, también estaba cayendo el precio del estaño. Yo recuerdo que en plena marcha por la vida, el gobierno del MNS fijó el estaño a $2. $2. Y desde el año 86 hasta el 2005 fluctuó entre $2 y $3 el estaño. Entonces era una situación muy difícil, por la cual justificaba echar a la calle a más de 35.000 trabajadores de la Comibol y de las fábricas unos 20.000. El pretexto era que ya no se podía, que las empresas eran deficitarias. ¿Tú te acuerdas, José? ¿No? Decían empresas deficitarias, la Comibol no cubre los costos, decían. Bueno, ahora no vamos a negar que ha habido una estabilidad económica en todo este tiempo de 10 años, pero eso obedece a un hecho ya que se expresa a partir de la recuperación de la economía mundial. ¿Ya? A partir de la recuperación de la economía mundial, cuando ingresa Evo Morales al gobierno, no sé si por suerte o porque es así la economía, empieza a subir a $7 el precio del estaño. Y el 2011 llega a $14. Y ni qué decir del petróleo. Entonces, en este momento hay estabilidad económica porque hay efecto precio de la economía mundial. Porque la economía mundial se ha empezado a dinamizar y hoy está también en crisis. Entonces, obviamente, lo que ha pasado es lo que dice el mismo ministro Catacora, o sea, nuestro mercado interno es fuerte. Por supuesto, están recibiendo ya los dólares, las divisas que ha generado los hidrocarburos, el sector de la minería, y están redistribuyendo. Pero ¿y qué de la esfera de la producción? ¿Se ha diversificado la economía en este país? Se han creado nuevas empresas estratégicas. La Comibol, dicen que han nacionalizado, es cierto, o han estatizado Guanuni, Corocoro y alguna otra empresa más. Cuando se nacionalizó el año 52, las minas eran inicialmente 23 y el 54 ya eran 64 minas. Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, me voy a ir a la pregunta y respuesta concreta. Yo no estoy de acuerdo con que se echen a los trabajadores.
ni aunque hubiera déficits en cada una de esas empresas. No estoy de acuerdo. Lucio, a ver, en los 90 la apuesta por los textiles ha sido no solamente en Bolivia, ha sido en Perú, ha sido en Brasil, en una apuesta realmente importante, ¿no? Se hizo inversiones intensísimas, ¿no? Alrededor de nuestros países. Chile también tuvo, Colombia, ¿no? Pero inversiones muy intensas alrededor de Bolivia, Perú y Brasil. Y esto era básicamente porque la seda china estaba vetada. Pero de un momento a otro, la China entra a la Organización Mundial de Comercio, ¿no es cierto? Y básicamente con la entrada de la China hace quebrar primero el mercado que tenía al lado, que era Vietnam, ¿no? Un mercado gigantesco también, pues básicamente lo quiebra a un extremo, ¿no es cierto? Que Vietnam tiene que básicamente entregarle a muy bajo costo las telas a China para que sea China quien las comercialice. Y entonces, evidentemente, el mundo textil, ¿no es cierto?, empieza en una suerte de picada porque, pues evidentemente, no se está pudiendo ser competitivo con China, pero no solamente en Bolivia, en el resto del mundo tampoco. Parece que no hubiera nadie quien le haga una competencia real a China en el mundo textil. Evidentemente en el precio de los hidrocarburos y minerales es un precio oscilante, ¿no? Entonces, ahí evidentemente tomar las decisiones de un cierre definitivo de una empresa está cargado de otro tipo de condicionantes, ¿no? Básicamente de un mercado que tiene precios que pueden hoy día ser buenos y mañana ser malos, pero pasado mañana ser buenos otra vez, ¿no es cierto? En el caso del mundo textil es definitivo. Nadie está logrando ser en el mundo competitivo con China. O sea, no es un tema nacional, es un tema mundial, ¿no? En este contexto, en cortito, porque me voy a quedar sin tiempo para los otros invitados, ¿cómo se resuelve, Lucio? En China las mercancías que se producen obviamente son baratas porque los trabajadores están súper explotados. Correcto. No hay derechos humanos, no hay ley general del trabajo. Entonces es natural. Este es un mundo competitivo, por supuesto. Yo me pregunto, más bien te devolvería la pregunta, o les preguntaría acá al exministro y al viceministro, ¿y por qué no han hecho ese estudio, ese análisis del mercado mundial de los textiles para estatizar según decreto 1253 en ATEX? Ha sido una irresponsabilidad entonces el haber hecho estatal esa empresa y para que después de unos años decir, bueno, esto no va y lo cerramos. No son los trabajadores responsables de nombrar a los directores. Ha habido un clan familiar que ha manejado. Eso nos está diciendo que aquí en el manejo de las empresas estatales se los hace sin ningún criterio técnico. Es aventurerismo. Solamente es demagógico y político. Bueno, ahí se la trasladó necesariamente. ¿Qué pasaba? Si era una empresa que tenía problemas financieros, vuelvo con usted. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué el gobierno se hace cargo de esto? Bueno, primero yo también soy marxista y guevarista, pero creo que eso no es lo más relevante en este debate, ¿no? O sea, creo que las posiciones políticas que va lanzando cada uno en función de su contenido y las coincidencias que hay con la derecha es lo que define. Escuchándolo a Lucio, son los mismos argumentos que utiliza la derecha. Que el Estado no es buen administrador, vaya. Nosotros tomamos en ese momento, hace 5 años, la decisión de resolver un problema social, porque Ametex, en su cierre, podríamos haber dicho que se cierre, que agonice y que se cierre, es un problema privado, pero eran 1.500 fuentes de empleo. Y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, a través del decreto que ha mencionado, para estatizar, intentando a través de ventajas competitivas que siempre tienen las empresas estatales, tratar de sacar adelante esa empresa. Salvamos las fuentes de empleo y lo hicimos durante 5 años. Pero llegó un momento en el que, por la recesión en el sector textil, porque la industria textil en Bolivia está siendo fuertemente golpeada, no es solo la industria textil estatal, no es solo en ATEX, Punto Blanco ha dejado de operar, ¿no? Y hoy está prácticamente
en sus últimas etapas de funcionamiento. Antes de ello, la MEX, en fin, hubieron varias empresas. Entonces, frente a esa situación, nosotros hicimos el mayor de los esfuerzos durante varios años para tratar de sostener la empresa, pero llegó un punto en el que ya no se podía sostener más. Y en ese momento tuvimos que tomar la decisión de reconvertir Enatex en Senatex. Esto supuso el despido de 1,000 trabajadores, ¿no? 800 de los cuales ya han cobrado sus beneficios sociales. ¿Y cuántos quedan? 160, 170. Y resulta que la demagogia no viene del gobierno, la demagogia viene de alguna dirigencia sindical, que en una actitud de aventurerismo, un problema de 160 compañeros, que es muy respetable, y tienen todo el derecho de no cobrar sus beneficios si es que así lo quieren hacer, lo pretende convertir en un conflicto nacional, de orden nacional, convocando primero un paro de 24 horas, luego otro de 48 horas y ahora pensando en otro de 72. Y los tres van a ser fallidos. No tuvieron convocatoria. Y esto debiera dar lugar a que la Central Obrera Boliviana, su dirigencia, comenzando por el compañero Guido Midma, evalúe la situación, evalúe cuáles son sus fuerzas, cuál es su verdadero nivel de convocatoria. Y bueno, en ese momento se vea que no es posible a partir de un problema puntual tratar de convertirlo en un problema nacional, en un conflicto nacional. No están resultando las cosas. La estrategia diseñada por la dirigencia de la COP en este momento está fallando. Y está desgastando y debilitando. Te voy a interrumpir, Alfredo, porque tengo ahí una necesaria repregunta que hacerte. A ver, cualquier gobierno en cualquier momento hubiera estado feliz de la vida que un paro de la COP no tenga ningún tipo de, digamos, incidencia, ¿no? Que no haya realmente afectado las actividades, porque es verdad, el jueves y el viernes las actividades eran medianamente normales en la ciudad de La Paz, en el resto de los departamentos del país. Hubieron puntos específicos, maestros urbanos, que bueno, ahí hay unos intereses políticos mucho más claros, ¿no? Que no necesariamente responden en ciertos momentos a la misma línea de la Central Obrera. Cualquier gobierno, ¿no es cierto?, hubiera estado pues sumamente contento de que un paro no haya sido tan eficaz viniendo de la Central Obrera Boliviana. Pero ¿qué significa esto para el MAS, Alfredo? ¿No? Es decir, un partido que se hace llamar, como Lucio lo ha indicado al inicio del programa, el Partido de los Trabajadores, que ha tenido alianzas expresas, claras, un trabajo coordinado, que tiene, que se puede objetar o no, pero diputados, senadores venidos de la Central Obrera, que han habido altos dirigentes del Ejecutivo, de altas autoridades venidos también de la Central Obrera, ¿no representa algo más bien duro para ustedes? O sea, sí. Yo verdaderamente, no sé, al MAS no le hace ruido más bien que un paro de la COP no sea masivo. Es decir, lo digo porque la base, o sea, ahí habrán cierto tipo de diferencias políticas y es natural porque es una democracia y las tienen que haber. Pero no podemos negar que la identificación más grande de la masa votante al movimiento al socialismo proviene de ese sector. Entonces, cuando la COP no convoca, ¿qué pasa? Nosotros estamos preocupados porque nos parece que una orientación aventurera, una orientación dirigencial que maneja un doble discurso, porque yo lo digo con claridad, el compañero Guido Midma no está de acuerdo con esta tesis, no está de acuerdo. Su declaración política, la que él llevó al Congreso, fue derrotada y esta fue la aprobada. Pero, bueno, como fue elegido en Congreso, tiene que mantener un cierto alineamiento con esta tesis. Pero no es algo sincero, no es un alineamiento sincero. Y eso me parece que le hace daño a la Central Obrera Boliviana. Porque esta conducta errática, esta conducta aventurera de hacer convocatorias a paros que luego no se cumplen, simplemente genera un desgaste para la Central Obrera Boliviana, pero también para el proceso. El proceso de cambio necesita a la COP. Y por ello es que nosotros,
justamente hacemos un planteamiento de que la propia COP, la propia dirigencia de la COP evalúe autocríticamente la orientación que está llevando adelante, que es equivocada según nuestro criterio, y se reoriente otra vez hacia lo que es la aplicación de esta tesis política, vale decir, el reencuentro para la profundización del proceso de cambio. En este caso, deberían evaluar que en la convocatoria que han hecho al paro no pararon los propios fabriles, siendo que supuestamente es un conflicto de todo el sector fabril. No pararon los fabriles, no pararon los petroleros, no pararon los constructores, no paró Luz y Fuerza, no pararon los metalurgistas, no pararon los mineros. Guido Midma viene de Huanuni, y Huanuni no ha parado, ni mucho menos. Entonces esto debiera dar lugar a que la COP, si es una central obrera boliviana, reflexione autocríticamente. La base obrera no está respondiendo a esto. Y seguramente es porque no simpatiza con los planteamientos que se han ido manejando. En principio empezó como Enatex, pero luego empezaron a decir, no, hay que romper el reencuentro con el gobierno, siendo que ese es un lineamiento de un magno congreso de la COP. Entonces a mí me parece que la base obrera no está respondiendo a esto, precisamente por ese lineamiento político que se le pretende dar. Susana, una última cosa más, permítame. Lucio dijo, la estabilidad económica se explica por los altos precios. Otra coincidencia con la derecha. Exactamente lo mismo dice Tuto Quiroga. Y eso es absolutamente falso, porque por mucho que hubieran estado altos los precios, si no había la nacionalización del excedente económico generado en el sector hidrocarburífero, eso se iba para afuera, con altos precios incluso, se iba para afuera, la riqueza generada en el sector hidrocarburífero. Es la nacionalización la que explica que ese excedente económico con altos precios, por lo tanto mayor excedente, se quede dentro del país. Y eso explica inversión productiva, inversión social, mayor gasto social, mayor gasto público, en fin, bonos, incrementos salariales, en fin. Entonces no puede decirse que es simplemente una cuestión de suerte, ¿no? No. Es decir, hay que valorar aquí el efecto económico que ha tenido la nacionalización de los hidrocarburos, fundamentalmente. Y eso es lo que explica la estabilidad económica. Y creo que ahí radica, Susana, una diferencia entre Bolivia y los países que nos rodean. Prácticamente todos los países que nos rodean tienen inflación, devaluación, especulación, ocultamiento de productos, en fin. En Bolivia debiéramos aprovechar las circunstancias. Tenemos problemas, claro que sí, lo de Enatex es un problema, nadie lo va a negar, pero tenemos estabilidad. Deberíamos aprovechar esa estabilidad para precisamente profundizar el proceso en un sentido socialista. A ver, vamos contigo, Pepe. A ver, la Central Obrera tiene un rol fundamental, que es también preservar pues la estabilidad laboral de los trabajadores. Existen muchas coincidencias, Lucio desde un lugar las ha reconocido, Alfredo evidentemente desde otro, etcétera, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿la Central Obrera debía movilizarse? Es decir, si está dentro de digamos, de los roles con los que ha nacido la Central Obrera, pues naturalmente, ¿no? Si hay un paro, si hay un despido de 800 trabajadores, lo natural es que la COP se movilice, ¿o no? Bueno, mira, Lucio estaba haciendo recuerdo a las movilizaciones de la COP. Y cuando la COP se movilizaba, el conflicto se solucionaba con cambio de gobierno o con estado de sitio, porque era una movilización del pueblo boliviano. Hoy esa es la pena que yo tengo, que la COP no pueda lograr una movilización con la magnitud de organizaciones que tiene y se quede con volver a la mesa de negociación. Es que los planteamientos están cambiando. Yo quisiera hablar de lo que se ha planteado en esta mesa. Adelante, por favor. Creo que la COP no ha estado inmerso en el proceso por cierta dubitación, pero también por todo un manejo ideológico político del neoliberalismo. Han hecho concebir a los trabajadores que la COP no debería meterse en política. Y sin embargo, los trabajadores se han metido en política. En 2005, la COP no tomó una posición política respecto a las elecciones,
Pero la Confederación de Campesinos, los colonizadores, los rentistas, los choferes, los cooperativistas y muchas organizaciones sociales apoyaron al compañero Evo Morales. Entonces la COF no tenía el discurso político. La COF ha tenido sus organizaciones un rol preponderante para consolidar este proceso. Los trabajadores mineros se han movilizado a Sucre para viabilizar la Asamblea Constituyente. Y ha sido una marcha con la cual ha participado la COF que ha obligado al Congreso a sacar el referéndum por la Constituyente. Los trabajadores afiliados a la COF han alabado los procesos de nacionalización, tanto de yacimientos como de Huanuni, como la de Colquiri, la de Vinto, y siempre han estado con el proceso, no orgánicamente. Y esto finalmente se resuelve en el ampliado de Santa Cruz cuando dice, ¿por qué vamos a estar aplaudiendo y cuál es nuestro rol como organización matriz? Y creo que es eso lo que falta a la COF, jugar un rol político protagónico en este proceso. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen, este no es nuestro gobierno, Lucio. El 64% de la población ha votado por este gobierno y la mayoría son campesinos, son trabajadores, son estudiantes que están militando en la COF. El otro por ciento ha votado por la derecha. ¿Dónde estaba la izquierda? Estaba con este proceso. Y hay que darle fuerza, canalidad, como dice el documento. Hay que orientarlo políticamente. Y creo que más allá de defender una fuente de trabajo, creo que la COF debería plantearse políticas de participación en la gestión estatal, en la gestión de las empresas estatales. Porque efectivamente una empresa estatal no es lo mismo que una privada. Al trabajador no se le puede considerar simplemente como una fuerza laboral, hay que considerarse como persona y como sujeto activo dentro del proceso productivo. Y creo que la COF no está haciendo eso. Yo vengo del sector minero, hemos sido trabajadores, pero la gran experiencia que yo tengo es que cualquier empresa estatal solamente va a marchar con la participación activa de los trabajadores. La gran lucha de los mineros ha sido la lucha por el control obrero y el enfrentamiento contra el imperialismo ha sido por defensa del control obrero. Y cuando superamos las dictaduras hemos peleado por la cogestión obrera. Y yo me alegro que el compañero Evo Morales haya asumido esa experiencia del movimiento obrero y ahora las empresas estatales mineras tienen participación obrera. Y ahí los resultados de la gestión obrera de la empresa van a ser también responsabilidad de los obreros. Ahora, yo no creo que sea simplemente un proceso de cambio. Se ha hablado mucho de Huanuni. Yo quiero decir que Huanuni ha ganado durante los 8 primeros años, $113 millones. ¿Dónde está ese dinero? Está invertido en Huanuni. Colquiri ha ganado $40 millones y está invirtiendo en la producción. Esperemos que a mediano plazo estas inversiones tengan el potencial para volverlo a situar a la Corporación Minera de Bolivia como un ente decisorio en el sector minero. Hoy la Conmebol apenas representa el 8% de la producción minera. A pesar de estas 3 empresas, ya estamos incluyendo a Corocoro y a Vinto, pueda que finalmente tengamos el mecanismo para controlar un sector estratégico de la economía, el sector minero. Yo ahí, antes de, ya me estaba quedando muy poquito tiempo, pero antes de irme a un corte, Lucio, yo le quiero hacer una pregunta. A ver, ambos lo han señalado, pero no es la primera vez que lo escucho, que se estaría de alguna manera con este paro haciendo una suerte de resonancia a la derecha, ¿no? Más allá de las pasiones políticas, Lucio, lo cierto es que a un punto la derecha no ha logrado oponerse al gobierno, no ha logrado hacer una oposición clara, una oposición. Luego, cuando uno revisa todos los escritos alrededor de la oposición, pues existen muchas críticas alrededor de la oposición y del rol que ha tenido, ¿no? Entonces, pues en este referéndum, más allá de todas las condicionantes, etcétera, 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 lo que sucede es que los líderes de oposición bajan el perfil, ¿no? Y hoy quien se opone se llama Movimiento Ciudadano.
Un movimiento ciudadano que evidentemente no tiene rostro, ¿no? Uno no puede identificar claramente el movimiento ciudadano está personificado por este ciudadano, ¿no es cierto? ¿No? Es como una suerte de un híbrido que va funcionando bajo ciertas coyunturas. Pareciera que en un momento dado se llama una cosa, pareciera que en otro momento dado se llama otra cosa, pero siempre detrás se supone que está el movimiento ciudadano, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿no? Haciendo esta lectura muy básica, evidentemente, de lo que está sucediendo en el campo político, Lucio, yo le pregunto si es que no hay una suerte de instrumentalización en este momento a la Central Obrera Boliviana, donde se pueda hacer resonancia a cierto tipo de intereses político-partidarios, ¿no? Que se vean beneficiados con este conflicto de la COP, porque pareciera que estos intereses político-partidarios no han podido, con nombre propio, hacer una oposición. Es decir, la oposición no se llama Unidad Nacional, no se llama porque no puede, ¿no es cierto? Porque no ha podido. No se llama Movimiento Demócrata. A ver, se llama, pero digo, no es el movimiento demócrata en el que los 10 años ha podido de verdad hacer una oposición. Pues es interesante que hoy cobre un nombre y que ese nombre tenga el peso de llamarse Central Obrera Boliviana. Esto yo se lo pregunto, Lucio, desde una perspectiva que entendiendo que usted ha sido no solamente dirigente, sino que tiene ideas sumamente claras del quehacer político, de hecho es ideólogo del Partido de los Trabajadores. Yo aquí no estoy hablando de que no pueda haber pluralidad política, porque la tiene que haber, ni disenso de ideas en el marco de la izquierda, porque lo puede haber. Solamente le estoy preguntando si, cuidado, este conflicto no sirva para ser instrumentalizado. ¿Qué opina usted cuando escucha algo así? Bueno, la derecha está anonadada desde el año 2005, cuando ganó el MAS. No ha tenido capacidad de reacción, no tiene base social, no tiene ninguna fuerza. Son 2 personas y algunos seguidores, por eso nunca pasan en las elecciones más allá del 20 y del 30%. A mí la derecha no me preocupa. Uh-huh. Ahora, yo no estoy de acuerdo, pero reconozco, ¿no?, que en el MAS están la mayoría de las organizaciones políticas de izquierda, los que fueron de izquierda. Porque si le preguntamos a cualquiera de los dos cuál es la definición ideológica del MAS, no vamos a saber si es marxista, guevarista, maoísta o pachamómico, no sabemos qué. Yo tengo una posición clara. Ellos quieren monopolizar el discurso de la izquierda, que toda la izquierda esté en el MAS, y es falso. Uh-huh. Nosotros, que nunca hemos estado en el MAS, que no hemos metido la pata ni la mano en el MAS, somos de izquierda. Nuestra lectura puede posiblemente coincidir con lo que dice la derecha o con lo que analiza, porque si vamos a hacer un análisis económico, yo soy economista, si analizamos desde el punto de vista de la economía convencional, vamos a seguir utilizando el PIB, otros indicadores sociales, vamos a seguir tomando muy en cuenta lo que es los efectos de la macroeconomía. Eso es desde la economía convencional. Vamos a reconocer efectivamente que se ha reducido el número de pobres en este país. Pero si soy economista también tengo que ver, ¿y qué de la curva de Lorenz? Que también ha habido una concentración de la riqueza en determinados sectores, o no sectores, personas en este país. Concentración de la riqueza. ¿Ya? Entonces, yo creo que en este momento no hay instrumentalización de la derecha hacia los trabajadores o a la Central Obrera Boliviana o a algún dirigente intermedio. Lo que pasa es que después de 10 años de gestión del gobierno, ya hasta el año pasado ya estaba yendo viento en popa la economía. Hoy se está avisorando una crisis económica, ya por la ralentización de la economía china, por muchos factores que son
que se dan en la economía mundial. Entonces han dejado de demandar nuestras mercancías, nuestras materias primas. Por eso ha bajado el precio del estaño, está entre 7 y pico. El petróleo está creo que entre $50, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que los trabajadores y el pueblo ya no está pensando como hace 2 años cuando fue reelegido Evo Morales con el 64%. Por supuesto que nadie va a reconocer eso. En este último tiempo ya hay un desgaste, que era uno o no, de parte del gobierno del MAS. Diferentes factores. Uno podemos ver que el tema económico, otro la intención de querer perpetuarse en el gobierno, ¿ya? Y ser reelegido una vez más. Seguramente quiere reelegirse o elegirse como el Papa hasta su muerte. El tercero, porque se está judicializando la protesta, el disentimiento en este país. Cada vez más el gobierno del MAS está colindando con una forma de totalitarismo. Hace 2 meses que no son atendidos los discapacitados. Han estado pidiendo 500 bolivianos. Y a quienes han apoyado, se han solidarizado, como los estudiantes de sociología, les han detenido, les están haciendo un proceso judicial, que son delincuentes. En este país se está castigando ese tipo de cosas, y eso se llama soberbio, abuso. Entonces, eso ya el pueblo se ha dado cuenta. Por eso es que el 21 de febrero pues ha perdido. Ha tenido su cuota parte seguramente el zapatazo, pero no fue lo determinante, sino que desde las elecciones ya de gobernación que hubo, ya ha habido una disminución, un declive del MAS. Obviamente el MAS no está en un tobogán que se estaba cayendo así. ¿Por qué? Porque no voy a negar también que en las bases hay gente todavía que está todavía de acuerdo con el MAS, no se está dando cuenta del carácter de este gobierno. Hay una lealtad étnico-cultural de la mayoría del campo, ¿ya? En el seno de los trabajadores también hay, porque ha habido una relación de chantaje desde el gobierno. Yo recuerdo, y termino con esto, cuando estábamos tratando de llenar nuestras firmas para legalizar nuestro partido de los trabajadores, ha habido dirigentes sindicales que les amenazaban a los trabajadores de pobre de él si firma el libro del PT, no solo que va a ser expulsado del sindicato, sino que inclusive va a ser expulsado o echado a la calle de su fuente de trabajo. ¿Ya? Ha habido ese tipo de cosas, y en esa situación obviamente todavía hay pues cierta, yo no diría reticencia, sino miedo a seguir a la convocatoria de la COP. Y finalmente, creo que lo que pasa es que después de la marcha por la vida, de la gloriosa marcha por la vida de los trabajadores mineros, las movilizaciones en el país son como más o menos ahora. No es que ha habido paros absolutos. El paro es una medida que se da en una forma de ofensiva final. Simplemente eso. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, lamentablemente nos queda nos queda un bloque más. Vuelvo contigo, Pepe, sé que te da muy poco tiempo este bloque, te toca hablar harto el siguiente. Gracias. Volvemos. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Volvemos contigo, Pepe. A ver, tú eres un hombre de sindicato y las reivindicaciones de los trabajadores siempre les han parecido excesivas a todos los gobiernos, ¿no? Cada que se pedía las 8 horas de trabajo, no, son unos locos, ¿cómo van a trabajar 8 horas? Cuando se pedía que se trabajen 6 días a la semana, no, qué barbaridad, como 6 días a la semana, ¿no? La lucha por los trabajadores pareciera que es algo que nunca va a cesar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos países como Holanda, donde se trabaja 6 horas al día y 4 días a la semana. Eso, a ver, Bolivia está todavía un poco distante a aquello. ¿Qué opinas de esto? O sea, las luchas en realidad no deberían cesar. En principio yo he quedado sorprendido ahí. He vivido lo que es la dictadura y creo que Lucio también.
calificar a este gobierno dictatorial es una aberración de la más grande. No tiene nada que ver con las dictaduras. Aquí hay un Estado y naturalmente tiene un mecanismo coercitivo. Pero llamar dictadura yo creo que es un despropósito. Es lo único, tal vez ahí que a nosotros nos alegra que no tengamos una dictadura. Y ese discurso es del imperialismo. Por otra parte, hablar de cooptación del movimiento sindical, eso es absurdo. Nosotros hemos vivido lo que ha sido el pacto militar campesino, lo que han sido los relacionadores, los coordinadores, los dirigentes que eran impuestos por el gobierno. Aquí hay un movimiento sindical democrático y por lo tanto no se puede hablar de cooptación. Entonces yo creo que estos discursos realmente van a la confusión y dibujan la realidad. Ahora las aspiraciones sociales, económicas son grandes, pero creo que nadie va a pretender vivir como Holanda, que tiene todo un mecanismo de dominación mundial. En el caso de los países subdesarrollados, hoy tal vez la máxima aspiración es la estabilidad laboral, aunque sea con 8 horas de trabajo a la semana. ¿No? Entonces yo creo que en este sentido hay que limitar las reivindicaciones del sector obrero o del sector trabajador. Y creo que en este momento tal vez la mayor esperanza de la gente es tener un puesto de trabajo estable, formal, porque la flexibilización está vigente en nuestro país. Más del 80% de la fuerza laboral está flexibilizada, pero eso no depende de la voluntad de los dirigentes, de las personas, sino ante todo es producto de una situación económica, social que vive el país, que nos ha dejado el neoliberalismo. Por eso me parece que la gran lucha de la Central Obrera Boliviana debería ser para lograr mecanismos que nos den flexibilidad, un trabajo digno y estable. Lamentablemente no es cuestión de decirle al gobierno cree fuentes de trabajo. Hay que pensar que el Estado tiene sus límites y tampoco dentro de una economía plural el generador de trabajo va a ser el Estado. Debería crearse políticas conjuntamente con los trabajadores para estabilizar el trabajo y crear fuentes de trabajo dignos. Este es un largo proceso, pero la creación de fuentes de trabajo estables está en función a la acumulación del capital y creo que las políticas de nacionalización, las políticas de reinversión están logrando eso y la COP debería sumarse a ese esfuerzo del gobierno. Cuando escuchas que se puede haber instrumentalizado a la Central Obrera Boliviana, ¿qué te viene a la cabeza, Pepe? ¿Tú crees que es así? No, yo he conocido a los coordinadores, sí, eso era la instrumentalización. Aquí hay un juego democrático. A veces los trabajadores apoyan al gobierno, a veces están en contra. Eligen a un dirigente, lo cambian, etcétera. Es el juego democrático de la dirigencia sindical. Ahora lo que ha pasado en el movimiento sindical boliviano es eso, que el pueblo está con este proceso, vota las elecciones, pelea por el referéndum, pelea por la Constitución, etcétera, etcétera, y su dirigencia sindical está muy cuidado de jugarse políticamente en el proceso de cambio. Y creo que es la gran debilidad de la COP. No hay una propuesta de la COP para hacer avanzar el proceso, la política del gobierno hacia niveles de socialización, que en última instancia es el paradigma de la clase trabajadora. Lucio, ¿cómo se resuelve una COP tan dividida? ¿No? Porque finalmente hemos visto un paro que no ha logrado ser un paro total, no ha logrado ser esos paros históricos de la COP. Unos discursos que de pronto no son los discursos históricos de dirigencias de la COP, donde básicamente se lograba una muchísima empatía, ¿no es cierto?, con todo lo que era el movimiento social en general, ¿no es cierto?, el movimiento social de fabriles, campesinos, etcétera, ¿no? Hay muchísimos disensos al interior de la COP, pero ¿qué es lo que se intenta ahora con este paro y con algunas voces de hay la necesidad de separar los intereses de la Central Obrera del gobierno del MAS, etcétera? Lo que se pretende quizás, te pregunto, es mostrar algún tipo de fortaleza distinta, ¿no? Con esto que se pretende
¿hacer qué? ¿Ir hacia dónde? ¿Cuál es el norte? Pepe habla de que no existe un proyecto, Alfredo habla de que, bueno, existe el respeto a una dirigencia, pero parecería que no es toda la globalidad de las dirigencias que estuvieran en el mismo camino. Entonces, cuando se hace una convocatoria en este sentido, ¿qué es lo que se pretende, Lucio? Desde un análisis como alguien que jugó un papel también dentro de la Central Obrera. Bueno, el vicepresidente en marzo del 2015, el año pasado, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, sí, ha dicho que hay que gobernar con la democracia en las calles. Eso significa con movilizaciones para resolver problemas, para exigir y también para proponer, por supuesto. ¿Ya? Y el 1 de mayo ha lanzado una serie de decretos para garantizar la estabilidad laboral, para refrendar otra vez más que se está echando al vertedero el artículo 55 del 21060. Y el 18 de mayo sacan el decreto que hoy está siendo cuestionado, el 2765. Y eso los trabajadores lo han calificado como gemelo del 21060. Lo cual es definitivamente un exceso, ¿coincidirás conmigo? Pueden sacarse hoy para Enatex, mañana será para Banuni, pasado será para otras empresas. Estoy suponiendo, por supuesto. Estamos hablando de derechos de los trabajadores de forma distinta, Lucio. Ahí tenemos que ser un poco responsables. Yo te invito a ser responsable con la gente. Soy responsable en eso. Pero resulta que los trabajadores han identificado, han dicho, esta es la versión masista del 21060. Porque se está echando a los trabajadores. No es como dice acá el viceministro, un problema puntual. Evo Morales ha dicho que son 200 trabajadores. Por 200 trabajadores están haciendo lío. 200 trabajadores no es un dato, no es un número. Son trabajadores, son gente que tiene su familia. ¿Ya? Después dicen, aquí acaba de decir José, que no hay una propuesta de los trabajadores. Resulta que la propia Constitución de este gobierno, a partir del 316 al 317, habla de la participación en la planificación de la economía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y cuando han convocado a los trabajadores a crear un organismo donde planifiquen la economía de este país, ahí está, lean, no tengo tiempo para leer, 318, 317, 316 de su Constitución. Me asombra, me asoro lo que dice José. Cuando yo negociaba con Fernando Illanes y Fernando Romero, ministros del MNR, cuando negociaban en la COF me repetían lo mismo. Me decían, el Estado no está en la obligación de crear fuentes de trabajo, solamente tiene que crear condiciones. Más o menos parecido está diciendo él, aquí José. ¿Y qué es del convenio de año 1964 de la OIT, del pleno empleo, refrendado por el Acuerdo de San Salvador, etcétera, etcétera? Está dentro del marco de los derechos humanos. El Estado está en la obligación de crear fuentes de trabajo. Y lo que sintetiza cómo no ha cambiado nada en este país es precisamente ese dato. El 80% de este país está en la economía informal, apenas 20% tiene trabajo formal, con seguridad social, con salario, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿eso es o no es una injusticia? Porque si hubiéramos estado en una economía interesante, si hubiera funcionado el modelo, por lo menos debería disminuir ese 80%, por lo menos en un 20% en estos 10 años. No vamos a negar que el neoliberalismo ha destrozado la estructura productiva de este país. Pero 10 años ya son suficientes. Los proyectos, ¿cuánto tiempo tienen para funcionar? Generalmente se van poniendo en 7, 8 años. Hasta ahora no funciona la famosa planta de litio. No ha funcionado Mutum. Yo escribí en el periódico, en el primer número del Insurgente, periódico que hago,
que no iba a funcionar Mutum. Hoy Mutum está exigiendo salarios. Han sido echados aproximadamente un centenar de trabajadores los meses pasados. Hace 2 meses también en la fábrica francesa, en el Alto, se ha cerrado, se ha botado 30 trabajadores. O sea, si vamos a analizar la economía, pero no solamente desde los datos macroeconómicos, sino desde la microeconomía, vamos a ver que cada vez más empresas del sector manufacturero se están cerrando. La fábrica Textilón tenía 200 trabajadores al 2006, hoy tienen apenas 80, y así sucesivamente. Sí, claro. Entonces, eso es lo que vemos, los que estamos consustancializados y nos reclamamos de la izquierda. Ya, a nosotros lo que nosotros hacemos es luchar por la justicia social, por los derechos laborales de los trabajadores, de los más pobres. Eso es lo que nos identifica y nos diferencia de esa derecha. A ver, Alfredo, contigo, hay varios temas. Lucio ha abierto un montón de temas, pero voy a intentar sintetizarlos un poco en esta pregunta. Alfredo, el gobierno ha señalado que no puede tener empresas deficitarias, ¿no? Que no puede tenerlas, como es el caso de Enatex, ¿no? Pues, y está bien en el marco de el cuidado de una economía, ¿verdad? Lo segundo es que el gobierno tiene la necesidad de una estabilidad social, ¿no? Y una estabilidad social que significa que no existan pues paros, porque si hay paros, para también la economía, paran también cierto tipo de sectores, para también la producción, ¿no? Y lo tercero es, como tú mismo has reconocido, cuando la COP hace un paro, ¿no es cierto? No solamente para la COP, para también de alguna manera el proceso de cambio. Entonces, ¿cómo se conjuga no tener empresa deficitaria, tener estabilidad social en una suerte de alianza con el movimiento social, con el movimiento obrero, ¿no? Pero el tercer factor de que este movimiento social, esta alianza, digamos, sea una alianza en paz, sea una alianza sin movilizaciones. Es, digamos, una trilogía un poco complicada, ¿no? Complicada porque tienes que generar muchísimos equilibrios. El MAS lo ha venido haciendo, pero el momento que hay un anuncio de que no se puede tener empresas deficitarias, pues surgen este tipo de voces que acaba de señalar Lucio, ¿no? Nosotros estamos defendiendo la estabilidad laboral. ¿Cómo se hace este equilibrio, Alfredo, desde tu perspectiva? ¿Cómo lo tiene pensado solucionar el gobierno? Voy a responder tu pregunta, pero yo no puedo quedarme callado ante una afirmación que desde mi punto de vista es absolutamente irresponsable, ¿no? Eso de que el decreto de Enatex es el 21060. Eso es tan absurdo, que por supuesto es el discurso fácil que utiliza la ultraizquierda para generar un conflicto que marque las diferencias, porque para la ultraizquierda hay que marcar la diferencia, ¿no? Hay que hacer que el pueblo, la base obrera, madure en su experiencia y se aleje del gobierno del MAS. Y claro, hay que desgastar, y claro, en ese afán la ultraizquierda le termina haciendo el juego a la derecha, le tiende la alfombra a la derecha. Ese tipo de afirmaciones me recuerdan también el discurso fácil de la ultraizquierda durante el UDP. Claro que en ese momento no era ¿no? Precisamente. Este decreto es lo mismo que el 21060. No, en ese momento el caballito de batalla era el salario mínimo vital con escala móvil. Y durante la época del UDP también había ultraizquierdistas que con ese discurso pusieron contra las cuerdas a Hernán Siles Suazo. Por supuesto, prometiendo que iban a venir los días del socialismo y un gobierno revolucionario. No vino nada de eso. Vino Víctor Paz Estenssoro y el 21060. Pero claro, eso ocurrió hace 30 años, ¿no? Uno dirá, bueno, seguramente los dinosaurios ya no están hoy, se extinguieron. No, siguen. Porque resulta que hace poco en Argentina, donde también hay ultraizquierdistas, ¿qué decían cuando estaba Cristina Fernández? Muy parecido el discurso, ¿no? Decían, no, este es un gobierno neoliberal, el de Cristina Fernández.
y hay que distanciarse y hay que confrontarse a este gobierno neoliberal. Muy bien, se fue Cristina Fernández, luego vino Mauricio Macri. Le tendieron la alfombra a Mauricio Macri y hoy Mauricio Macri está haciendo estragos con los derechos laborales. Esa es lamentablemente la suerte de la ultraizquierda. Terminan haciéndole el juego a la derecha, terminan tendiéndole la alfombra a la derecha. Por eso es que estas cosas hay que decirlas, Susana. Yo estoy en la obligación de decirlas, ¿no? Y este es también un debate que se da en el seno de los sindicatos. Se dio en el Congreso de la COP, donde esas posturas de ultraizquierda fueron derrotadas por esta tesis política, misma que hoy Guido Midma pretende desconocer. Y él, como primer dirigente de la Central Obrera Boliviana, debería estar en la obligación, primero, de leer la tesis política aprobada en el último Congreso de la Central Obrera Boliviana, y segundo, de aplicarla. Pero él no, él se distancia y ahí viene el doble discurso. ¿No? Ese doble discurso le hace mucho daño a la COP. Yo creo que la evaluación autocrítica que tienen que hacer los compañeros, que seguramente lo van a hacer en sus ampliados, en fin, de alejarse de estas posiciones de ultraizquierda, ¿no? Donde también está el Partido Obrero Revolucionario, cuando no, y bueno, retornar nuevamente a lo que es el reencuentro. Yo creo que la base obrera y la mayor parte de las organizaciones y federaciones que conforman la COP están en eso, ¿no? De asumir que la Constitución Política del Estado es nuestra Constitución Política del Estado. ¿Qué es eso de su Constitución? Igualito que Tuto Quiroga, igualito que Víctor Hugo Cárdenas, el mismo discurso. Su Constitución. ¿Cómo que su Constitución? Lucio, ha sido aprobada esa Constitución con el 60% de votación del pueblo boliviano. Primera vez en la historia que una Constitución Política del Estado va a las urnas. Semejante legitimidad tiene. Ahora Lucio reclama, dice, la planificación, debería haber participación. A ver, durante los últimos años se ha consolidado, se ha fortalecido un otro espacio que no es sustitutivo de la Central Obrera Boliviana, ni mucho menos, la Coordinadora Nacional por el Cambio, la CONALCAM. En el seno de la CONALCAM está la Central Obrera Boliviana, todas sus federaciones y confederaciones afiliadas, todas. Están organizaciones del Pacto de Unidad Indígena Campesino Originario, que también son parte, algunas de ellas, de la Central Obrera Boliviana, otras no, como la CONAMAC y el SIDOP, los pueblos indígenas del oriente boliviano y las autoridades originarias de la región andina. Y están organizaciones que no son parte de la Central Obrera Boliviana, como los transportistas, los cooperativistas mineros, los microempresarios, las juntas vecinales, las juntas escolares, nuevos actores que han surgido en el último tiempo. Y bueno, precisamente la CONALCAM, que se ha fortalecido en los últimos meses, llegó a ser definida incluso por el presidente Evo Morales como el gabinete de los movimientos sociales. Él dijo alguna vez, yo tengo dos gabinetes, el gabinete de ministros y el gabinete de movimientos sociales. Pero claro, a la ultraizquierda esto no le gusta, porque es cooptación eso. Entonces no, hay que destruir la CONALCAM, pero no lo van a lograr, Susana. Yo lo que veo es que va a haber un proceso de maduración, sí, muy rápido, dentro de las propias organizaciones, de crítica también a sus dirigencias, por esta línea aventurerista a la que están llevando. Ya ocurrió antes, Susana, este no es el primer paro que se da de la Central Obrera Boliviana. Cuando estaba el compañero Juan Carlos Trujillo también hubo un paro el año 2012, indefinido incluso, huelga general indefinida. Y justamente luego de esa huelga general indefinida se hizo una autocrítica y se ajustaron las cuentas con la ultraizquierda, que también por entonces pretendía adueñarse de los sindicatos. Cuando el compañero Pedro Montes era ejecutivo de la COP, ya se ha mencionado, hubo también una movilización y un paro de la COP frente al gasolinazo, que ese sí fue un error, ese fue un error del gobierno dentro del proceso de cambio. Se rectificó el error. Yo pienso que, ¿cómo se logra el equilibrio? Era tu pregunta. Yo pienso que ese equilibrio se logra precisamente en el diálogo, en la mesa del diálogo. Justamente desde hace días nosotros les hemos planteado a los compañeros de la Central Obrera Boliviana, reunámonos, en vez de ir por el camino del conflicto, vayamos por el camino del diálogo y en la mesa del diálogo debatamos los temas. El tema es estabilidad laboral, muy bien, ya el 1 de mayo sacamos varios decretos favorables a la estabilidad laboral, a la defensa de la industria nacional,
a la protección de la industria nacional frente a la competencia cada vez mayor que viene de otros países, que han devaluado sus monedas, por lo tanto han abaratado sus costos de producción. Muy bien, discutamos ese tema. Ellos dicen, igual, nuevamente el discurso que acá repite Lucio, ¿no? Él dice, este decreto de ENATEC se va a dar en otras empresas. Quisieron alarmar a Huanuni con ese discursito. Y el día viernes, el vicepresidente fue a Huanuni a entregar un fideicomiso de 36 millones de dólares de inversión para Huanuni. ¿Dónde que Huanuni va a ser la próxima en ser cerrada? Se cayó esa mentira que la ultraizquierda, haciéndole el juego a la derecha, manejó dentro de los sindicatos. Que esto va a significar otros cierres en otras empresas. Nosotros estamos dispuestos, les dijimos en la mesa del diálogo a los compañeros de la Central Obrera Boliviana, saquemos un decreto protectivo, saquemos un decreto complementario al decreto de ENATEX y que en ese decreto se establezca que de ninguna forma podrá ser aplicado en otras empresas, en otros sectores, en fin. Les planteamos también la necesidad del fortalecimiento de la economía social comunitaria, que incorpore a los trabajadores en la administración de las empresas. Les hemos planteado esos temas. Yo pienso, Susana, compañeros, que la dirigencia de la COP ha cometido el error de, habiendo preacuerdos en la mesa del diálogo, en vez de profundizar esos preacuerdos y convertirlos en acuerdos, ¿sí?, y en decretos y en nuevas disposiciones, se orientó por el camino del diálogo. Porque no se trata, Susana, de ir al diálogo para golpear la mesa y salirse. No se trata de eso. Tiene que ser con Tiene diálogo. que ser para buscar alternativas de solución. Yo creo que ahí el compañero Midma cometió el error precisamente de no aprovechar las instancias de diálogo que se les abrió para lograr más cosas favorables a los trabajadores. Me tengo que ir a un corte que desee. Volvemos con el último bloque de esta casa, no es hotel. Último bloque de esta casa, no es hotel, lamentablemente, en un tema tan lindo, tan rico, en un debate que yo definitivamente quiero agradecer, poner en la mesa ideas, ¿no? Que siempre pues está bien discutir y que la gente pueda haber entendido un poco más de qué se trata este conflicto y cuál es la relación del gobierno y la COP. Tenemos 30 segundos a cada uno para cerrar. Te invito, Lucio, te agradezco por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, primero le he escuchado repetir que le estamos haciendo coro, que hablamos igual que la derecha. Viceministro, yo no soy de derecha, soy un izquierdista convencido. Y tengo trayectoria en esta lucha, en este ámbito de la lucha social. Nuestros objetivos son muy diferentes a los de la derecha. Finalmente, yo creo que los trabajadores van a tomar conciencia y van a volver a su redil, a su independencia de clase. Guido Midma, compañero Guido Midma desde acá, compañero Urquizo, compañero Vitalano Mamani, no se han equivocado en el camino. Yo creo que están luchando y defendiendo por los intereses del país, de los trabajadores y por el futuro de sus hijos, porque el 2765 abre un panorama de incertidumbre para los trabajadores. Nuestra obligación, y les digo como ex dirigente de la COP, nuestra obligación es defender a los trabajadores, el interés de los trabajadores y buscar la independencia de la COP frente al gobierno. Muchas gracias, Lucio, por haber estado esta noche con nosotros. José. Sobre el tema, yo quisiera decir que a quienes les interesa la estabilidad laboral, su fuente de trabajo, es a los trabajadores. Y en ese sentido deberían tener una mayor preocupación sobre estas fuentes de trabajo y no esperar que el problema se precipite ya al final cuando no tiene solución. En ese sentido, los niveles de participación laboral que deben existir en las empresas, particularmente estatales, y la implantación del control obrero en las empresas privadas, creo que es fundamental para acelerar y profundizar el proceso de cambio. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, José. Alfredo, para ir cerrando el programa, tienes 30 segunditos. Sí, yo creo que los compañeros de la Central Obrera Boliviana van a hacer una evaluación autocrítica de esto. Y compañeros de la COP, el gobierno del presidente Evo Morales es un gobierno de los movimientos sociales.
Todos los espacios que se han logrado durante estos años no hay que perderlos, hay que consolidarlos y profundizarlos. No se dejen llevar por los ideólogos de la derrota, no se dejen llevar por una ultraizquierda, por un partido obrero revolucionario que nunca en nuestra historia del movimiento sindical ha llevado a ningún triunfo del movimiento obrero. Ha llevado a derrotas y derrotas históricas. No hagamos el juego a la derecha, no le hagamos el juego y retomemos por el camino del diálogo lo que es el reencuentro, la profundización del proceso, porque esa es la única manera en nuestro país, a partir de todo lo que hemos logrado en el proceso de cambio, ir construyendo el socialismo comunitario. Bueno, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en esta casa, en nuestro hotel. Ustedes quédense con la programación de ATV, estamos viviendo el fútbol, ¿no? Particularmente esta noche, yo voy a ser absolutamente honesta, me voy con Argentina. Le deseo muchísima suerte a Argentina, ojalá que los argentinos sean los que carguen la copa. Hay muchas motivaciones por las cuales hoy no apoyar a Chile. Particularmente porque a los transportistas no los han dejado entrar en la frontera. No les pueden cobrar multa por comer en el camino. No les pueden cobrar multa si no hay baños por nada, hacer sus necesidades. Eso es discriminación. Y eso, por supuesto, como cualquier boliviana, no lo puedo permitir. No puedo permitir que discriminen a mis hermanos bolivianos. Por ende, y por muchas otras razones más, esta noche votamos, nos vamos por Argentina. Ojalá que sean ustedes gauchos que carguen la copa, mis vecinos de Tarija. Muy buenas noches, gracias por estar. Una coincidencia de la mesa. Una coincidencia, creo que es la única coincidencia de la mesa. Hoy día todos estamos por Argentina. Muy buenas noches, quédese en la programación de ATV conmigo hasta el siguiente domingo. Esta casa no es hotel.